Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Durán Castro, soy imagenóloga. Bueno, yo trabajo específicamente en radioterapia, soy dosimetrista clínica. El tema, bueno, que voy a desarrollar hoy es la medición de densidades y estudio del tamaño geométrico en un maniquí 4DCT de diseño propio para el control de calidad de un tomógrafo simulador en imágenes adquiridas en el tiempo en el servicio de radioterapia del Hospital San Juan de Dios en el presente año 2021. Para introducirles un poco en el tema, es importante, bueno, empezar diciendo sobre el cáncer, ¿verdad? Que el cáncer a nivel nacional, en el 2020, bueno, se sabe que es la segunda causa de mortalidad. Y si nos referimos específicamente a lo que es cáncer de pulmón, bueno, se dan datos de que la incidencia va en aumento. La mortalidad se mantiene o disminuye, pero la incidencia va en aumento. Eh, Parte de los tratamientos para lo que es el cáncer pulmonar, es la radioterapia. Entonces, la radioterapia, como parte del proceso, emplea el uso de imágenes por tomografía computarizada, que normalmente son imágenes en tercera dimensión, son imágenes estáticas. Existen regiones, ya sabemos, regiones anatómicas en las que continuamente está presente el movimiento fisiológico. Entonces, idealmente para estas regiones se deberían emplear imágenes adquiridas en el tiempo, o lo que se llaman imágenes en 4D, que lo que hacen es captar este movimiento de los órganos. A nivel de lo que es el Hospital San Juan de Dios, solamente realiza imágenes o simulaciones en tercera dimensión. Y cuando hay casos con presencia de movimiento fisiológico, lo que hace es que se crean unos márgenes estimados de desplazamiento tumoral. Lo que pasa con estos márgenes es que normalmente involucran tejido sano circundante. Entonces se puede dar una subirradiación del tejido canceroso y también se aumenta la dosis de radiación a tejidos sanos. Por lo tanto, se hace necesario implementar el uso de lo que son imágenes adquiridas en el tiempo. Y para esto se necesita primero hacer una serie de pruebas de control de calidad, pero es necesario para estas pruebas contar con un maniquí 4DCT. Entonces, como para centrar un poco más en cómo estamos ahorita, una problemática que existe, bueno, a nivel mundial, sí se aplican modernas técnicas de tratamiento. A nivel nacional, lo que es la seguridad social, no se dispone aún de estas técnicas. Sin embargo, en este momento está en proceso un proyecto que es el Centro Conjunto de Terapia en San Juan de Dios, que tiene, bueno, dentro de este proyecto es la implementación de modernas técnicas. Pero para poder por llevar a cabo estas técnicas, implementarlas, primero es necesario realizar las pruebas de control de calidad y sobre todo imágenes adquiridas en el tiempo en el tomógrafo simulador. Para esto se ocupa el TAC, ¿verdad? Para que se pueda validar la exactitud y la precisión de las características de las imágenes que se obtengan en esta modalidad. Lo que pasa es que no se cuenta con un maniquí de estos para control de calidad, lo que lleva al presente proyecto o tema, ¿verdad? Que es el diseño propio. A ver si el diseño propio puede hacer que se puedan realizar estas pruebas. Entonces, esta es la idea del proyecto, ¿verdad? Resolver la falta de un mecanismo de control de calidad para las imágenes adquiridas en el tiempo, lo que nos lleva, o que lleva a la interrogante de que si un maniquí 4DCT de diseño propio, mediante la medición de densidades y el estudio del tamaño geométrico, tiene la capacidad para realizar un control de calidad de un tomógrafo simulador en imágenes adquiridas en el tiempo en el servicio de radioterapia del Hospital San Juan de Dios. Bueno, como objetivo principal de esta investigación era demostrar mediante la medición de las densidades y el estudio del tamaño geométrico la idoneidad del uso de un maniquí 4DCT de diseño propio para el control de calidad de un tomógrafo simulador en imágenes adquiridas en el tiempo en el servicio de radioterapia del Hospital San Juan de Dios en el presente año 2021. Y se establecieron 3 objetivos específicos. El primero de ellos, bueno, fue establecer los criterios de diseño necesarios de un maniquí 4DCT para su uso en control de calidad de un tomógrafo simulador, mediante la revisión panorámica de la literatura. Luego de ello estaba la descripción de la medición de las densidades de referencia con las obtenidas con el uso del maniquí 4D propuesto mediante imágenes adquiridas en el tiempo con el TC simulador.
Y por último, bueno, precisar la medición del tamaño geométrico de referencia y la obtenida con el uso del maniquí propuesto mediante imágenes adquiridas en el tiempo con el TC simulador. Ok, ¿por qué llevar a cabo una investigación de estas o cuál es la importancia? Bueno, es importante aclarar que siempre que se dé o se encuentre en proceso la introducción de una nueva tecnología en la práctica clínica, es fundamental lo que son mediciones, todas las mediciones que aseguren la calidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que son importantes los fantomas. También este fantoma representa un prototipo para futuras investigaciones que se quieran llevar a cabo o creaciones a nivel de la caja que se quieran llevar a cabo también. Se enfoca específicamente en la región torácica porque siempre ha sido un desafío para los tratamientos con radiación en nuestro país, inclusive a nivel mundial, debido a que la ubicación anatómica de los tumores dentro del tórax hace que siempre el tumor se encuentra en movimiento debido a los movimientos naturales, normales de la respiración. Entonces, siempre ha sido difícil dar un tratamiento que sea de alta precisión por esta misma razón. Para ubicarnos un poco más o centrarnos en lo que, en la parte del proceso radioterapéutico, es importante aclarar que, bueno, dentro de todo el proceso nos encontramos en esta parte que está acá, que es la simulación en tomografía, porque, bueno, el paciente llega, lo evalúan clínicamente, el médico decide si le da el tratamiento y en el primer momento en que se decide pasa lo que es simulación por tomografía computarizada, para luego ya pasar las imágenes a la determinación del volumen blanco, contorneo de estructuras, en general, órganos de riesgo, se planifica el tratamiento, se evalúa, se aprueba, se entrega el tratamiento en los equipos, se evalúa a la persona usuaria durante el tratamiento y posteriormente a esto se da un seguimiento. Ok, bueno, es importante también determinar o decir, cuando uno habla de maniquí 4D, que es, bueno, es un dispositivo capaz de reproducir el movimiento respiratorio de una forma realista. Para reproducir este movimiento, bueno, debe poseer una serie de características específicas que son referentes a la evaluación del movimiento. Ok, como bien se sabe, algo que caracteriza a los tomógrafos es que nos arrojan, ¿verdad?, información sobre las densidades, sobre la escala de grises y las densidades de las estructuras que se están escaneando. Me da un mapa de atenuación de fotones. Y estas densidades, los números CT se transforman en densidad electrónica relativa en los software. Entonces, de allí que venga la primera de las pruebas que se realizaron. Y cuando se habla de coherencia geométrica, bueno, es importante aclarar que para corroborar esta coherencia geométrica en un sistema de imágenes es necesario ver el uso del fantoma, porque así podemos ver que esté bien definida esta geometría de fácil visualización. Y lo que se quiere apreciar es la resolución de las adquisiciones de imágenes, que en este caso las adquiridas en el tiempo. Entonces, como parte de la metodología, se realizó un estudio experimental transversal con un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio y se basó en lo que son los elementos de la planificación estratégica, que son 3 fases que se desarrollaron en orden cronológico. Primero se realizó una revisión panorámica de la información para el diseño y la creación del maniquí 4DCT. Posteriormente se realizó la medición y comparación de las densidades electrónicas relativas y por último, medición y comparación del tamaño geométrico. Para recolectar la información, en la primera fase se realizaron, la revisión panorámica de la literatura, en la cual se involucraron criterios de inclusión y de exclusión. Como criterios de inclusión, se seleccionaron resultados de búsqueda que involucraran control respiratorio, documentos tanto en español o en inglés, artículos de texto completo, capítulos de libros especializados en el tema, y se excluyeron todo lo que tuviera referencia a fantomas deformables, ya que no eran de importancia para la presente investigación. Las, características teóricas que se encontraron referentes a la creación del maniquí también tuvieron que ajustarse a las limitantes con las que se contó con el tomógrafo simulador del Servicio de Radioterapia de San Juan de Dios. Para la segunda fase, que se midieron las densidades electrónicas relativas, entonces se utilizaron unos parámetros de adquisición que se especificaron, fueron estos que se encuentran por acá, y se utilizaron una serie de
bueno, de objetos que se llaman insertos. Estos insertos son 8 que están acá, que representan distintas densidades. Estos son de un maniquí comercial marca Sears, pero se utilizaron para este otro objetivo, ¿verdad? De una forma distinta. Entonces, estas densidades representan lo que se encuentra normalmente en el tórax, por ejemplo, hueso denso, ¿verdad? 2 densidades distintas de hueso, pulmón de inhalación, exhalación, equivalente de agua, tejido mamario, de músculo. Y todos ellos generaron datos que se obtuvieron a través de el software Eclipse, que es el software que se utiliza en radioterapia para la planificación de casos. Y se obtuvieron, bueno, las densidades en cada uno de los grupos de imágenes, que fueron un grupo de adquisición sin accionar el mecanismo de movimiento, sin estático, y de manera dinámica, que fue accionando el mecanismo de movimiento. Para la última fase, que es el tamaño geométrico, se utilizaron 2 figuras geométricas. Estas figuras son de creación propia, se realizaron o se crearon específicamente para esta prueba. Y lo que se hizo fue medir la dimensión de la cara lateral de cada uno de los objetos. Se estudiaron de manera individual, es muy importante aclararlo. Igual, se obtuvieron imágenes sin accionar el mecanismo, o sea, en estático y en dinámico o accionando el mecanismo de movimiento. Los datos se obtuvieron utilizando 2 software distintos. Uno es el de planificación de Eclipse y el otro es el software que tiene el tomógrafo simulador, el de postprocesamiento, que es el Image Viewer. Ok, otra prueba que se realizó es el desplazamiento craniocaudal del maniquí. Este es el desplazamiento sobre el eje Y. Lo que se realizó fue que se utilizó el prisma triangular y a este prisma se le colocó una marca fiducial. A esta marca, entonces, se le definió, un extremo, se escaneó, se definió un punto de origen, una imagen cero, y a partir de esta imagen cero, entonces, se estableció la trayectoria de extremo a extremo, digamos, máxima del fiducial, y se midió ese desplazamiento y se comparó con un valor teórico conocido. Ok, para el análisis, de las densidades electrónicas relativas, se procedió primero a realizar una prueba de normalidad para asegurar que los datos fueran normales, ¿verdad? Que fueran paramétricos a través de la prueba de Shapiro-Wilk. Posteriormente, se realizó una prueba de student para una muestra independiente. Entonces, se analizó lo que es, los valores estáticos respecto al valor teórico conocido de cada inserto. Y posteriormente, una prueba de student para comprobar medias de 2 muestras emparejadas, imágenes adquiridas en el tiempo, que fueron comparables con el valor de densidades electrónicas de los insertos adquiridos en imágenes estáticas. Para el tamaño geométrico, también se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Posteriormente, como los datos eran normales, pues se realizó una prueba de student de una muestra. Se comparó entonces el valor teórico conocido de la medida de la cara lateral de cada prisma con cada grupo de datos obtenidos de cada software en condiciones de estático y dinámico. Y luego se realiza una ANOVA de 2 factores, que es una ANOVA de 2×2. Para lo que es el análisis del desplazamiento del maniquí, entonces se realizó una prueba de student de una muestra, valor promedio de este desplazamiento de cada software respecto al valor teórico que se sabía, ¿verdad?, del maniquí. Entonces, para la primera fase, que fue la construcción, pues se seleccionaron solamente 7 artículos con información que fuera relevante, porque pues fue difícil encontrar información que se necesitaba. De estos artículos, la mayoría son maniquíes comerciales, no de diseño propio. Luego se procedió a la construcción del maniquí. Entonces, lo que son los materiales representaron un desafío. Uno fue por un factor económico y en segunda instancia porque estos materiales debían representar realmente las densidades que se encuentran en el tórax humano. Entonces, estos son todos los materiales utilizados. La base del maniquí se realizó utilizando el material que es el acrílico, el PMMA, que este material es el que normalmente se encuentra en cualquier maniquí de control de calidad en física médica. Pues, para lo que es el motor, se utilizó un motor, ¿verdad? Se consiguió un motor 120 voltios que se transformara a 10 voltios. La base del motor es en PVC. Hay otra parte del maniquí que se llama cilindro de prueba, que se lleva un tubo de PVC de 3 pulgadas de diámetro, un estereofón. Y ya lo que es el mecanismo de movimiento, es una serie de piezas, ¿verdad?, de estructuras que le dan el movimiento de rotación y desplazamiento. Se utilizó un mecanismo que se llama mecanismo de biela-manivela,
que ya todo esto lo vamos a ver más adelante, nada más lo menciono rápido. Hay un tambor giratorio también que ayuda a darle el movimiento de rotación. Bueno, y lo vamos a ver a continuación en lo que es el desarrollo del maniquí. Objetos utilizados, bueno, para la fase 2 y 3 son los que mencioné anteriormente, que son los insertos, densidades y las figuras geométricas de creación propia. Ok, para elaborar el maniquí, entonces se llevaron a cabo una serie de pasos. Primero, era la construcción de la base del maniquí, o lo que representa el tórax, por decir así. Son estas láminas de acrílico, fueron unidas, y posteriormente se hizo un orificio central, que se visualiza acá, específicamente. Acá está. Entonces, están las láminas de acrílico, orificio central, y en esta región se elaboró lo que se llama, lo que llamé cilindro de prueba, que el cilindro de prueba es este espacio acá, que contiene en su interior estereofón, y dentro del estereofón es donde se colocan los insertos o el objeto que se quiera escanear. Cualquier objeto se puede colocar allí. Entonces se coloca dentro del cilindro de prueba, y este cilindro es el que se encuentra dentro, en el centro del maniquí, en la región de escaneo, justamente. Luego es la elaboración del tambor giratorio, que es esta pieza que se ve por acá. Este tambor giratorio es muy importante, pues le da el movimiento rotacional. Acá está. Ese movimiento angular es un movimiento de 52 grados de angulación. Es esta piecita que está por acá. Y otra parte de lo que es el movimiento del maniquí es ese mecanismo que les mencioné antes, que es el mecanismo de biela-manivela, que es esta pieza que se ve por acá. Esta piecita está unida al tambor giratorio en un extremo y al motor en el otro extremo. Y de hecho, en el motor tiene una pieza que es una hélice, que es la que le da la amplitud de este desplazamiento, de este movimiento, acá, como se aprecia aquí. Entonces, este es el mecanismo de la manivela, justamente, todo esto. Ok, motor eléctrico, se utilizó, se hicieron pruebas para ver voltajes. El maniquí, entonces, realiza movimiento en los tres ejes. En movimiento sobre el eje Y, que mencioné anteriormente, y rotacional, ¿verdad? Que mueve o desplaza el eje X y el eje Z, como se ve, bueno, también se aprecia acá en este otro video. Acá, entonces aquí está el cilindro de prueba, región de escaneo, todo esto que está por acá, y aquí se va desplazando el objeto que se desee escanear. Ok, para alinear el maniquí en el tomógrafo, entonces se colocaron fiduciales que se aprecian acá, que fueron colocados estratégicamente en unas marcas que están en los tres planos del maniquí, y con los láser externos e internos del TAC, entonces se alineó y se aseguró que entonces el cilindro de prueba quedara en la región central del gantry, y por ende el objeto también que se escaneara. Ok, ¿por qué se habla que el maniquí es representativo del tórax humano? Bueno, los acrílicos simulan el tórax de la persona y el orificio circular central, ¿verdad? Es como una estructura pulmonar, de hecho tiene estereofón, ¿verdad? Que simula la densidad pulmonar real. Los movimientos recrean las condiciones normales que afectan los tumores que están dentro del tórax, porque estos tumores y estos movimientos de desplazamiento hace que tengan un patrón de movimiento rotacional y craneocaudal al mismo tiempo, y esto lo cumple el fantoma. La amplitud del movimiento al final quedó ajustada a 3.8 centímetros, o sea, el movimiento de extremo a extremo es de 7.6 centímetros. El periodo de movimiento del maniquí quedó a 6.5 segundos a cada extremo. Entonces, lo que se simuló al final fue un movimiento respiratorio lento de una persona. Al final, del diseño, quedó algo acá, como se aprecia en el video. Este es el maniquí. Ok, completamente. Bien, este es el gantry del TAC. Para la segunda fase, ya con el maniquí creado, entonces se procedió a la medición de las densidades electrónicas relativas. Entonces, acá están los resultados, ¿verdad? Valor de P. Y una test student comparativa, entonces, de los valores de las densidades de cada inserto en imágenes estáticas respecto al valor teórico. Entonces, lo que se aprecia es que los valores de P mayores a 0.05, excepto este que está acá, que es el hueso equivalente, pero eso es normal porque la literatura reporta variaciones de hasta un 8% en hueso por el número atómico, digamos, de lo que es hueso, siempre se afecta por el efecto fotoeléctrico. Entonces, en las lecturas que se hacen,
se afecta el coeficiente de atenuación lineal, y eso hace que entonces, bueno, reporte valores, ¿verdad? Un poquito más alterados de lo normal, pero eso es parte de la literatura y de lo que siempre ocurre, digamos, con las densidades tan altas como esta de hueso. Ok, en lo que es la test de comparación de los valores de las densidades de cada inserto en imágenes estáticas versus adquiridas en el tiempo, ¿verdad? Todos representaron valores de P mayores a 0.05. Entonces, desviaciones estándar que son mínimas, ¿verdad? Son muy similares acá, 0.01, 0.01. Y no representa una diferencia o una discrepancia, ¿verdad? Que fuera estadísticamente significativa. El análisis gráfico del comportamiento de estos datos, ¿verdad? Se hizo acá para ver qué pasaba. Entonces, aquí tenemos los 8 insertos de diferentes densidades en la densidad electrónica relativa. Ok, y vemos, si lo vemos comparados en estático y en dinámico, observamos que no se nota diferencia alguna. Sin embargo, al acercarlo, la mayor discrepancia o diferencia que había, se ve acá, al acercar justamente esta región de gráfico. Aquí se ve que el inserto de agua equivalente es el que presenta la mayor diferencia. Sin embargo, esto es una diferencia mínima, que no representa ningún dato problemático. Todos están muy similares. Ok, bueno, hay un boxplot, una representación gráfica, un boxplot de cada uno de estos insertos en estático y en dinámico, lo que muestra acá el comportamiento de estos valores y la dispersión de los mismos, ¿verdad? Entre cada una de estas modalidades. Bueno, se representa una leve asimetría negativa, ¿verdad? En lo que es el dinámico, acá, y asimetría ligeramente positiva en lo que es el estático. Sin embargo, pareciera que están distribuidos, no hay evidencia suficiente para aceptar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medidas en estático dinámico en el pulmón en inhalación. Lo mismo ocurre con el pulmón en exhalación. No existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas. Nada más se observa una ligera simetría negativa. Y en el estático, bueno, hay valores extremos menores, ¿verdad? Acá. Y entonces, eso provoca que la mediana de los valores estáticos sea un poco mayor que la de los dinámicos. Ok, en lo que es el inserto de hueso denso, bueno, uno de los dos de huesos, acá, en la distribución de las mediciones de ambos modos hay una asimetría negativa en la distribución de los datos. Aquí en el estático hay un valor extremo mayor, ¿verdad? Y también las medianas, las mediciones realizadas en el modo estático es un poco mayor, ligeramente mayor que el dinámico. Sin embargo, no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambas que demuestren como que exista alguna diferencia así muy, muy elevada. En lo que es el hueso denso de 1250, es el más denso de todos los insertos. Acá tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos, bueno, modalidades, ¿verdad? Adquisición de datos. Nada más, y la distribución de las mediciones entre ambas es bastante simétrica en realidad. Están simétricos. En lo que es el inserto equivalente de agua, la distribución entre ambas es bastante simétrica. En realidad las medianas están pues, similares, ¿verdad? No hay diferencias estadísticamente significativas entre ambas. En lo que es el inserto equivalente de músculo, bueno, se observa un valor atípico aquí extremo, ¿verdad? En cada uno en ambos. Y las medianas están muy similares y no se observan diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos. Y lo que es el inserto equivalente de tejido adiposo, también, ¿verdad? Los medios no coinciden al 100%, pero no demostraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos. Y por último, bueno, lo que es el inserto equivalente de tejido mamario, andan similares también, no se mostraron diferencias estadísticamente significativas. Para el tamaño geométrico, bueno, análisis de lo que es el prisma triangular, ¿verdad? Al lado, acá está el valor de P entre estático y dinámico. Entonces se ve que están por arriba de 0.05, entonces no hay, bueno, estadísticamente no es nada significativo. Acá, entre el prisma rectangular, lado corto, lado largo tampoco, demostraron 0.05 para arriba. Entonces,
No hay diferencias estadísticamente significativas. Y la medición del desplazamiento cráneo-caudal. Entonces, lo que es el valor de P también está por arriba de 0.05, lo que tampoco muestra que hayan diferencias estadísticamente significativas entre los software. Acá, en ambos, ¿verdad? En lo que son lados largo, lado corto, todos los lados que se midieron, no había diferencias estadísticamente significativas independientemente del software utilizado y si fue adquirido de manera estática o dinámica. Voy a mostrar pues, diferencias. Ok, como conclusiones, bueno, cabe destacar que con esta investigación se logró demostrar, ¿verdad?, que sí es factible lograr un fantoma de diseño propio y de creación propia, ¿verdad?, con recursos de bajo costo, que sea práctico y funcional. Y se logró, ¿verdad?, simular los movimientos del tórax para realizar controles de calidad que son necesarios para hacer la simulación de radioterapia con la inclusión de los movimientos torácicos en lo que son tumores de pulmón. También, bueno, es importante destacar que los materiales utilizados para la creación del maniquí demostraron ser óptimos al no producir artefactos en las imágenes y permitir la visualización completa de los objetos escaneados durante la ejecución de las pruebas de control de calidad, al ser visualizados en las imágenes adquiridas en el tiempo. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las densidades electrónicas relativas y las medidas obtenidas en el tamaño geométrico entre las imágenes estáticas y las adquiridas en el tiempo. Entonces, ¿qué demuestra? Que, bueno, que el fantoma puede ser utilizado para hacer pruebas de control de calidad de las imágenes adquiridas en el tiempo que se obtienen con el uso del tomógrafo simulador. La medición de los valores en las imágenes adquiridas para el inserto equivalente de agua fue el que presentó la mayor dificultad. Eso sí es importante, porque el interior no era tan homogéneo. Entonces, eso llevó a una desviación estándar que se observó. Por eso representaba la mayor desviación dentro del gráfico. Sin embargo, esta diferencia no representó un valor significativo. Fue una diferencia muy baja. Ok, las diferencias entre los valores obtenidos en los datos de la tercera fase, de lo que es el tamaño geométrico, se vieron afectados por el factor humano, porque estas mediciones de las dimensiones de los objetos se realizaron de manera manual. También es importante resaltar que el registro de extensión del movimiento del maniquí en la dirección craneocaudal en imágenes adquiridas en el tiempo es congruente con lo esperado según el desplazamiento conocido. Entonces indica que estas imágenes obtenidas en el tiempo registran correctamente la realidad del movimiento y por ende se demuestra que el fantoma sí puede ser usado para pruebas de control de calidad de imágenes adquiridas en el tiempo. Bueno, algo importante es que la formación académica del profesional en imagenología integra conocimientos en diferentes ámbitos que, si se emplean de manera conjunta, pueden generar resultados que pueden ser innovadores, pueden aportar mucho a lo que es el sector salud del país. La tecnología en 4DCT para el tratamiento de los tumores móviles resulta de gran importancia al ser una técnica que mejora la exactitud y la precisión del tratamiento entregado sobre el tejido canceroso, ¿verdad? Y a la vez disminuye la dosis a tejidos sanos circundantes. Y por último, bueno, es fundamental emplear imágenes adquiridas en el tiempo con los parámetros de adquisición adecuados, específicamente en la definición del tiempo de obtención de imágenes en modo cine, cuando se realizan los controles de calidad, porque entonces así se puede asegurar la reproducibilidad de las pruebas y se disminuye la aparición de artefactos. Dentro de este proyecto, bueno, hubo dos limitantes. Una fue la dificultad, ¿verdad?, que se dio para poder encontrar información específica para el diseño de un fantoma de control de calidad 4DCT, debido a que la mayor parte de la información hacía referencia a fantomas comerciales y no a diseño propio, inclusive fantomas deformables que no eran de importancia para este proyecto. Otra limitación también que se dio fue que hay una carencia, ¿verdad?, en sistema automático para la importación de imágenes 4D en el software de planificación. Entonces, este proceso de importación de imágenes se dio de manera manual. Entonces, esto representó un mayor tiempo para realizar las mediciones que se necesitaron y las pruebas de control de calidad. Ok, bueno, es importante resaltar una serie de recomendaciones. Bueno, que se dieron, por ejemplo, al servicio de radioterapia, que sí es importante mantener un protocolo escrito para las pruebas. También, bueno, el maniquí, ¿verdad?,
pues, fue diseñado, es un diseño que se puede ir mejorando, ¿verdad? Tiene un motor de corriente directa, pero lo ideal es que tenga un motor de paso se llama, que es un motor que se le puede regular la velocidad, entonces se le puede simular en diferentes condiciones de movimiento respiratorio. Entonces se pueden hacer más pruebas de control de calidad, por eso se recomienda implementar un motor de pasos para realizar y ampliar los controles de calidad que se puedan llevar a cabo. Otro aspecto, bueno, para futuras mejoras del maniquí también, se recomienda realizar un segundo orificio en los acrílicos, ¿verdad? Pero entonces se puede simular la presencia de un segundo pulmón y, bueno, mejor aspectos, por ejemplo, ya de diseño, que es como del peso de transporte del maniquí. Y también se recomienda, ¿verdad?, la gestión y creación a nivel de la caja de productos de creación propia, ya que se demostró que sí se puede y que sí funciona. Entonces se puede ayudar mucho a la institución y se puede utilizar infraestructura óptima y propia, ¿verdad?, para generar estos productos. Como, por ejemplo, ellos se tienen talleres de ingeniería dentro de los hospitales, en los cuales se puede utilizar recursos humanos y recursos materiales. También se recomienda a la Escuela de Tecnologías de Salud que para futuras investigaciones relacionadas directamente con el análisis de imágenes dinámicas, se puede realizar un análisis de la presencia de artefactos producidos por movimiento, identificar la característica de estos. Eso es un tema amplio, un tema importante que no se ha estudiado, al menos acá en el país. Otra recomendación para la escuela, ¿verdad?, que se puede utilizar más que todo también los estudiantes para futuros trabajos de tesis, ¿verdad?, trabajos finales de graduación, es que puede, bueno, investigarse o lo que es llevar a cabo el análisis del cambio que se puede dar en las imágenes dinámicas cuando se varían los parámetros de adquisición y se utilizan diferentes valores de MAS, ¿verdad? Ver qué puede pasar. Otra recomendación para futuras investigaciones también es una prueba de coherencia geométrica utilizando un objeto esférico. Entonces se pueden evaluar los límites de la resolución de las imágenes adquiridas en el tiempo bajo el efecto del desplazamiento producido en los tres ejes, ¿verdad? Movimiento, X, Y, Z. Bueno, ya por último, entonces es bueno decir, ¿verdad?, que es competencia del profesional en imagenología la colaboración en los controles de calidad de los equipos, independientemente en el área donde trabajemos, pero sobre todo en radioterapia. Entonces, se trabaja en conjunto con otros profesionales relacionados con la materia, como por ejemplo física médica. Entonces, se recomienda, bueno, incentivar, ¿verdad?, la investigación en este ámbito. Es muy importante, es un tema y es un área que se ha investigado, o sea, en la que se ha involucrado poco y se puede investigar más en lo que es específicamente imagenología. Ok, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias.